Bienvenidos amigos y amigas a una nueva conversación, a las entrevistas y podcasts de estudiociudadano.cl. Ustedes saben que nos reunimos todas las semanas con distintas personas, profesionales, expertos, autoridades, candidatos también en esta época, hay muchos candidatos, con la idea de conversar aquellos temas de contingencia, aquellos temas que son realmente importantes. A veces dice, hoy qué lata este tema, no son ningún tema latero, amigo o amiga, son todos temas importantes. Entre ellos, los temas que hemos tratado de Estudio Ciudadano hace bastante tiempo, están los temas de salud, está la economía, está la política, está el manejo de los recursos del Estado. Y estos días ha salido un informe que arroja unas conclusiones que son algo preocupantes. A mí personalmente me preocuparon. Se trata del eventual mal uso, derroche, mal gasto, como usted quiera llamarle, de recursos del Estado en un proyecto, en un programa muy interesante que se llama Hospital Digital, que ha sido un proyecto que se presentó como una gran posibilidad de modernizar el sistema de prestación de salud pública en Chile, con consulta a distancia, con archivos digitales, con compartir la información, en fin, todo es unido al avance de la tecnología, la internet del 5G. Las autoridades nos prometen de repente operaciones a distancia, consultas, en fin, un mundo maravilloso que indudablemente todos queremos que eso ocurra. Pero obviamente este informe de la Contraloría ha generado un nivel de preocupación y va a ser noticia. De hecho, termina el informe señalando que se envía al Ministerio Público para que esta entidad evalúe si hay hechos que puedan ser constitutivos de delito. Y por eso hemos hecho la invitación que ha aceptado al exministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas, quien tuvo que ver con buena parte de la implementación de este proyecto y quien tiene mucho que decir al respecto. Emilio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Feliz de poder compartir con todos los ciudadanos y poderle aclarar cualquier duda. Exactamente, de eso se trata, es uno de los objetivos fundamentales de Estudio Ciudadano y bueno, con un poquito de tiempo, con un poquito de tranquilidad, porque a veces notamos también que los medios tradicionales no le dan todo el tiempo que este tipo de materias se necesitan y demasiadas veces se conforman con cubrir con un manto de duda toda el acontecer nacional y la oscuridad no nos ayuda. Lo que queremos realmente Estudio Ciudadano es aclarar aquellas cosas que puedan ser oscuras para que las personas que son votantes, que son ciudadanos, que son sujetos activos en lo que pasa en el país, puedan tomar las buenas decisiones y puedan calificar adecuadamente la labor de las autoridades. Entonces, contémosle un poquito a los amigos, yo ya dije algo un poquito, de qué es Hospital Digital. En términos generales, entendía yo que era la implementación de una serie de sistemas interconectados que de alguna manera iban a permitir el avance de la prestación de los servicios de salud, especialmente a distancia, a través de Internet, a que existiera una ficha clínica digital que pudiese ser compartida por cualquier institución pública o privada de salud cuando la persona se tenga que atender. En fin, se supone que esto tenía muchas ventajas. ¿Qué es, a juicio del exministro de Salud, Emilio Santelices, efectivamente Hospital Digital? Bueno, hay que partir haciendo el diagnóstico por qué plantear un hospital digital. Nosotros en Chile tenemos una geografía muy caprichosa, difícil, tenemos una distribución de población a lo largo de todo Chile en territorios que a veces son difíciles de acceder y además tenemos barreras de otro tipo que, para no extenderme, no quiero analizar, por lo menos hasta en este momento, para el acceso a la salud. Y claramente hay dos atributos que la salud requiere y que son determinantes sobre todo para controlar pacientes crónicos, que es la trazabilidad de los pacientes, es decir, cuando yo controlo a alguien, saber cómo va de un lugar a otro, cómo se hacen sus exámenes, que no se repitan esto, y el continuo de atención. ¿Qué significa el continuo de atención? Que si yo le indico un medicamento, yo pueda saber si se lo tomó, cómo le funcionó, y no pensar que la salud se resuelve porque alguien lo vio, le dio una receta y después nadie tiene idea de ese paciente. Eso ocurre en nuestro medio. Y yo me di cuenta que en el trabajo que he realizado por años, yo estuve miembro del buró en el primer gobierno del presidente Piñera, del OSD, en el Comité de Salud, y aprendí mucho acerca de cómo las tecnologías estaban inundando el quehacer en salud. Y de ahí entonces, cuando asumí como ministro, me propuse con un equipo de expertos crear el hospital digital, de tal manera que a través de la instalación de un ecosistema, utilizando las tecnologías, nosotros pudiéramos conectar a los pacientes, incluso de las zonas más remotas, y poderlos hacer conversar y tener contacto con especialistas sofisticados en cualquier otra parte del territorio. Poder instalar dispositivos que permitan hacer exámenes a distancia.
y todo ello en un único sistema que se registrara y que conversara con el mundo físico. Es así como tempranamente, ya partiendo en abril, mayo, instalamos este proceso con las herramientas que teníamos. No teníamos presupuesto. Recuerden que nosotros al asumir en marzo del 2018 teníamos el presupuesto ya instalado, dejado por la administración anterior. Entonces recurrimos a todos los elementos que se contaba y comenzamos a trabajar nuevamente en armar este hospital digital que representó, lo digo en algunas cifras muy sucintas, que instalamos 340 postas rurales digitales, es decir, Chile tiene 1.300 aproximadamente postas rurales, lugares alejados en donde el médico llega cada 15 días o a veces cada un mes si es una zona más alejada y con problemas de clima. Y en 340 dejamos instalado atención médica todos los días. Por otra parte, a propósito de las listas de espera y de especialistas, para darle una sola idea, Alejandro, fuimos capaces de responder a la demanda de la interconsulta de nefrología. Nosotros pudimos detectar que, por ejemplo, un paciente que en el CESFAM le dice el médico general, usted le voy a dar una hojita para que vaya al nefrólogo, ese paciente, desde el momento que le decían eso, se demoraba un año en que lo viera el nefrólogo. Con el hospital digital, esto demoraba 61 horas. Tercer ejemplo, por señalar solo alguno. Nosotros tenemos en Chile un problema importante de pacientes diabéticos. La primera causa de ceguera en Chile es la retinopatía diabética. La recomendación es que el diabético todos los años tiene que hacerse un fondo de ojo. No hay capacidad de los oftalmólogos para hacer esto y hay listas de espera de varios años. Nosotros instalamos a través de inteligencia artificial de tal modo que el fondo de ojos se hiciera con un tecnólogo médico en todos los SFAN que tuvieran la maquinita para hacer el fondo de ojo. Esto iba a la nube y automáticamente la inteligencia artificial diagnosticaba a ese diabético, es decir, se acortaba la lista, hicimos más de 140.000 exámenes. Así también empezamos a instalar mamógrafos, es decir, mamógrafos, no tenemos radiología en todas partes. En Chile no más del 50 y tantos por ciento de las mujeres, 57% de las mujeres se hacen la mamografía periódicamente como se recomienda para prevenir el cáncer de mama, siendo el cáncer de mama la primera causa de muerte en Chile, en las mujeres. Y a través de los mamógrafos digitales nosotros podíamos integrar en el hospital digital para que los especialistas más sofisticados diagnosticaran las mamografías que se hacían en cualquier lugar de Chile donde se estaban empezando a instalar mamógrafos. Ahí usted tiene 4 ejemplos distintivos de lo que significa no telemedicina, que es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ahora conversar un médico con otro profesional, sino que un sistema integrado de salud que conversa con el mundo físico. Ese es el hospital digital, esas son sus proyecciones y obviamente la pandemia ha mostrado de manera dramática, nosotros partimos un año y medio antes de la pandemia, la celeridad con que todo el mundo está buscando la salud digital que nosotros ya habíamos comenzado el 2018. Eso es para que se ilustre la comunidad que nos escucha. Efectivamente, o sea, no cae la menor duda de que la digitalización, el teletrabajo, los servicios telemáticos, las compras online, para qué hablar del comercio, como algunos comercios se fueron a la chuña, realmente no fueron capaces de incorporarse al comercio electrónico y otros al contrario han crecido enormemente porque supieron hacer los cambios en forma oportuna. Entonces, no cabe duda que un modelo, un programa, un proyecto como el que usted plantea es algo deseable. Antes de ver los detalles específicos que señala el informe de Contraloría que objeta, a su juicio, ¿qué pasó con Hospital Digital? Porque, por ejemplo, uno de los puntos que señala el informe es que el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados es del orden del 2,7%. ¿Qué pasó a su criterio antes de ver detalles específicos del informe? Claro, es muy simple de entender porque nosotros, cualquier persona puede asimilar que un sistema de esta sofisticación y complejidad tiene todo un periodo de implementación. Aún así, nosotros, con todas las dificultades que significa hacer innovación en el sistema público, fuimos capaces de, en un proceso acelerado, iniciar una marcha a fines del 2018. Pero la proyección de crecimiento iba a ser exponencial. Y es por ello que en alguna de las iniciativas vimos cómo los números se iban aceleradamente incrementando desde abril del 2019, porque ya teníamos instaladas las tecnologías. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo dejo el ministerio en junio del 2014, perdón, en junio del 2019, y mi sucesor, por alguna decisión que desconozco que lo fundamenta, decidió cerrar el programa. Entonces,
había un presupuesto que se había aprobado en Hacienda por unanimidad en la Comisión de Hacienda el año 2019, pues fue el primer año que nosotros tuvimos presupuesto para el proyecto Hospital Digital, porque como yo explicaba antes, el presupuesto que yo asumí el 2018 ya estaba dado, y por lo tanto el 2018 trabajábamos con los recursos que existían en el sistema. El 2019 ya pudimos proyectar y tuvimos un presupuesto de 35.000 millones, que fue aprobado por unanimidad porque la Comisión de Hacienda entendió la potencia y lo que significaba esto. Pues nosotros estábamos implementando eso, alrededor de 5.000 millones, y mi sucesor tomó la determinación de cortar el programa, le quitó los 30.000 millones y los proyectos siguieron en una aceleración totalmente distinta. Y bueno, las cifras que se muestran posteriormente dan cuenta de ello, entonces es muy fácil entender por qué los números que rescata la Contraloría en términos de proyección no se habían dado, digamos, se había cerrado la llave. Entonces, en ese caso, Emilio, decía ministro otra vez, los personajes públicos se quedan pegados con los cargos. Sí. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Fue un error? ¿Habían otras prioridades? Así como usted lo ve desde fuera o desde dentro, no sé si tiene contacto con el ministro Mañalich, con el presidente de la República, se han vuelto a conversar sobre esta materia. ¿Qué futuro le ve entonces a Hospital Digital? Porque más allá de los detalles técnicos que uno pueda evaluar mejor o peor de lo que dice el informe de Contraloría, uno dice, bueno, esto parece ser una muy buena idea e independientemente de la pandemia o independientemente de que, por ejemplo, el ministro Mañalich haya estimado que tal vez había que poner lucas en otras cosas por ahora, Hospital Digital debe ser una realidad. ¿Usted cree que va a llegar a puerto alguna vez? ¿O estamos hablando sencillamente de un proyecto bonito en el cual se gastó plata y la hemos perdido? No, a ver, Alejandro, lo primero es decir que el ministro París, a propósito de la pandemia y más aún a propósito de la ola de retardo de enfermedades crónicas que vamos a tener, de control de enfermedades crónicas que vamos a tener en el futuro, le ha dado máxima prioridad, entendiendo, como ha ocurrido en el mundo, que la salud digital vino para quedarse. Es decir, el hospital digital es una dimensión de entregar salud que hoy día ya ha tocado a los ciudadanos y que no va a tener vuelta atrás. Si no se hace a través de una iniciativa de gobierno, de Estado, van a aparecer otras instituciones que lo van a asumir. ¿Y por qué digo esto? Porque las necesidades en salud en los próximos años, en el mundo y particularmente en Chile, a propósito de la postergación de muchas tareas que teníamos que hacer en este periodo para controlar pacientes crónicos, para diagnosticar precozmente enfermedades, para monitoreo de pacientes crónicos, es de tal magnitud la brecha. Para darle una cifra, se calcula que las personas en listas de espera para resolver interconsulta y procedimiento no es inferior a 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y si entendemos que los aforos y las capacidades físicas para resolver muchas de estas van a estar retardadas en el tiempo y que a su vez la distribución de competencias calificadas para resolver problemas más complejos a lo largo de todo Chile no van a estar disponibles de manera homogénea en todo Chile, no lo estaban antes, menos lo van a estar ahora. Es decir, el camino digital, la salud digital, el hospital digital pasa a ser un imperativo en materia de política pública a objeto de poder disminuir las brechas y hacer asequible la salud. Entonces, en ese sentido yo creo que no hay dos miradas. Puede que alguien no lo entienda, que lo entienda menos, pero se va a ir incorporando en el tiempo. Dicho eso, yo pienso que hoy día el énfasis entonces tiene que dar en cómo se retoma la senda del hospital digital en una visión profunda de lo que nosotros habíamos concebido en términos de que es un sistema de atención que complementa, que refuerza, que apoya al sistema físico, obviamente no lo reemplaza, y que va a ir mejorando en el tiempo en la medida que aparecen nuevos apoyos tecnológicos. Y sin ir más lejos, uno que va a ser clave es la carretera 5G que Chile ya comenzó a construir desde la ruta que partió en Punta Arenas. ¿Qué va a significar la carretera 5G? Nosotros incluso hicimos algunos ensayos. Fíjese, Alejandro, que por ejemplo para hacer una ecografía usted va a poder ponerse la mano, una persona no experta, ponerse una mano especial y a distancia el especialista va a guiar esa mano para poder hacer el diagnóstico a distancia del paciente que tiene una persona no experta. Entonces se imagina ese solo ejemplo lo que va a significar. Por eso yo siempre lo dije y sigo trabajando en ello,
que lo que va a hacer la salud digital va a democratizar la salud, porque las tecnologías, como ha mostrado en el mundo en otras dimensiones, en otras disciplinas, lo que han logrado es que se simplifican procesos, se bajan sus costos y por lo tanto llega a más personas. Y eso es clave para mí en lo que a resolver las brechas que tenemos hoy día en Chile. Quiero que hablemos más adelante precisamente de aquellas grandes ideas, aquellos grandes puntos que deberíamos enfrentar como país para mejorar la salud. Conversemos unos minutos, Emilio, sobre algunos puntos del informe para aclararle a la gente entonces, porque especialmente usted a través de redes sociales nos respondió respecto de un punto en particular que no obedecería precisamente a parte de su gestión, que es, si no me equivoco, usted me corregirá, sobre la adquisición de 22.055 licencias de software de biometría por ahí por marzo de 2017, y que a la fecha de la realización del informe solamente se habían ocupado 50. Esto está dentro de un contexto que señala el informe de que no se habría hecho algo que cualquiera dice que se debió haber hecho, que era haber hecho un estudio de los medios, de los recursos disponibles antes de autorizar nuevos gastos. ¿Qué podría decir usted respecto de ese punto, por ejemplo, del informe? Sí, Alejandro, mire, la verdad es que yo supongo, porque no tengo el antecedente, que el informe surge ante un requerimiento de algunos parlamentarios de oposición que siempre fueron muy reticentes, renuentes y generaron mucha resistencia a todo lo que se fuera innovación en el ministerio. Me refiero a la diputada Hernando, al diputado Castro, y también se sumó el diputado Crispi, y que ellos en virtud de sus atribuciones como legisladores y de controlar la función pública, hicieron un requerimiento a la Contraloría, y me imagino que eso llevó a que la Contraloría, cumpliendo sus tareas, hiciera esta investigación. Agrego, Emilio, agrego que también, de lo que recuerdo del informe, hay una denuncia que está hoy día en tribunales de la empresa Pronova Technologies, que se quejaba de que las condiciones, las bases, los requisitos de unas licitaciones que se habían realizado habían sido algo injustas o tal vez dirigidas para satisfacer a otras empresas. Eso está hoy día, lo dice el informe también, en sede judicial, al punto que el propio informe no se pronuncia justamente por estar hoy día siendo visto por un tribunal. Pero eso también fue parte un poco de los antecedentes que tuvo a la vista la Contraloría, Emilio, para que lo Así tenga es, presente. sí, así es. Entonces, lo que yo recojo del informe es que la Contraloría, de manera pormenorizada, investiga cada uno de los puntos a los cuales se hacen mención los legisladores y piden respuesta. Y en cada uno de esos puntos, que están debidamente acreditados desde la página 82 hasta la página 112, la Contraloría, a excepción del punto 1, al cual ya me refiero, y usted ya lo mencionaba, Alejandro, le aclara que no hay mérito de ninguna de las observaciones que ellos señalan. Eso es lo primero, y obviamente el informe está disponible, y sería muy bueno que las personas interesadas lo revisaran para que vieran que los dichos que yo sostengo están debidamente acreditados en el informe. Y en relación al Nosotros punto, lo vamos a dejar puesto el informe en el artículo que acompaña esta perfecto, conversación, así que las personas van a poder escucharlo y van a claro, poder también revisar el informe. sí, me parece de máxima seriedad. Y en el punto 1, efectivamente, como ocurre en muchas licitaciones, uno de los oferentes observó que se había sentido perjudicado porque no lo eligieron a él, a decirlo simple, y eso siguió un curso judicial. La verdad es que los procesos de adjudicación, yo en su momento como ministro no participo en ninguno de ellos, hay comités de expertos, y eso obviamente se tiene que resolver en su mérito en la justicia, y que bueno que así sea para que las partes se aclaren y las cosas puedan seguir su camino. Pero en lo sustantivo, entonces, en todas las observaciones, todas fueron no acogidas por la Contraloría. Pero la Contraloría también recogió otro antecedente de su prerrogativa, y él identificó que habían unas compras por varios miles, eran 52.000, no 22.000 como dijo Alejandro, eran alrededor de 52.000 No, 22.000 eran las licencias, la licencia, claro, la pero cantidad de licencias, no el monto de claro, dinero. y que correspondía a una compra del 17 de marzo del 2017. Por Sí, eso quiero, claro, precisamente. 14 de marzo del 2017. Entonces,
esa compra, Claro, 14 de marzo de marzo, 2017, esa es en la que se esa, refiere esa compra, a la, exacto, a las y es 22.055 licencias de software de biometría así para la es, plataforma convergente. claro, Y exacto. luego dice que al mes de octubre, de esas 22.055 licencias, se ocupaban menos de 50. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que a mí me parece ahí que faltó una prolijidad de parte de quien hace el informe, y probablemente porque sus competencias son más bien del ámbito jurídico, porque hizo una conexión con que esas licencias, que para que la gente entienda, en definitiva se refieren a huelleros digitales, no tienen nada que ver con el hospital digital. O sea, es otra compra en otro momento, un año antes, nosotros ni siquiera estábamos en el gobierno, por el hecho de llamarse digital, no necesariamente son del hospital digital, o sea, hay muchas cosas digitales, o sea, si uno recorre, uno debiera decir entonces y atribuirle al hospital digital que cualquier cosa, la huella digital tiene que ver con el hospital digital, por decirle algo, ¿se fija? Entonces ahí yo creo que en la investigación faltó asesoría técnica para haber recabado la información, porque efectivamente nosotros cuando habida cuenta que habíamos encontrado esas compras que no supimos nunca y hasta el día de hoy yo no sé por qué se compraron, porque no formaban parte, a nuestro entender, de ninguna necesidad inmediata ni inmediata en el ministerio, eh, nosotros incluso hicimos gestiones para ver si a otra institución del Estado le servían, porque a nosotros no nos servían como ministerio, como tecnologías y por lo tanto no tienen nada que ver con el hospital digital. O, o sea, Entonces, o, o sea, podría tratarse entonces de una compra absolutamente innecesaria, realizada en el gobierno anterior, el último gobierno de la señora Michelle Bachelet, que tal vez sí debe ser investigada en cuanto a su procedencia, porque todos sabemos hoy día, Emilio, y lamentablemente cada vez más se destapan casos de compras irregulares. Es cosa de ver el gran escándalo de Itelecom, la empresa esta que ha vendido luz LED a lo largo del país y que están ya, hay concejales, hay alcaldes que están siendo procesados con acusaciones gravísimas, donde está el Consejo de Defensa del Estado. ¿Podríamos estar ante una situación de ese tipo ocurrida en el gobierno de Michelle Bachelet con la compra aparentemente innecesaria de estos huelleros a digitales? ver, lo que yo puedo decir responsablemente, porque así como no me gusta que me achaquen a mí responsabilidad de algo que no corresponde, tampoco me gusta hacerlo con otros. Entonces, lo que sí, lo que yo puedo decir fehacientemente y tal cual se constata en el informe de la Contraloría, que son compras que efectivamente se hicieron bajo la Administración de Salud en el gobierno de la presidenta Bachelet el 14 de marzo del 2017. Ahora, serán las autoridades, la Contraloría y como lo señala el informe, si esto lo envían al Ministerio Público, que en su mérito tendrán que preguntarle a quienes compraron por qué lo hicieron y si tienen alguna justificación. Yo como ministro en su momento, cuando tomé conocimiento de estas compras, conversado con la gente de tecnología, no encontramos ningún fundamento, pero yo no puedo hacer otra afirmación que la que señalo. Entonces lo dejo ahí. Lo que sí tengo Correcto. que señalar enfáticamente que no tiene nada que ver con el hospital digital. Se compra un año antes por el hecho de apellidar, por ser software, no necesariamente son digitales. A continuación, en el informe de la Contraloría, partiendo del supuesto que estos eran insumos que eran del hospital digital, hace una afirmación que dice que hay otra irregularidad en el sentido de que cuando uno realiza cualquier proyecto, lo primero que debe hacer es constatar si existen los recursos disponibles en el sistema a objeto de no tener que incurrir en nuevos gastos. Es decir, usemos lo que tenemos y no vayamos a comprar de nuevo, dicho en simple. Y me parece de toda lógica. Por Y lo supuesto. dice en función de que asume de que esos insumos eran parte del hospital digital. Entonces esa segunda afirmación de la Contraloría, al no existir el fundamento en lo primero, se cae por su propio peso. Y de hecho, nosotros como ministerio, el 2018, avanzamos sin haber tenido presupuesto, es decir, hicimos precisamente lo que la ley nos confiere, haga las implementaciones con los recursos que tiene disponibles, sin incurrir en gastos. Y es lo que hicimos el 2018, porque solo el 2019 tuvimos presupuesto para el hospital digital. Entonces, ahí hay otra afirmación que tampoco, a partir de la primera que no tiene sustento, la segunda se cae por lo mismo. Y lo tercero, ya lo habíamos señalado, que decía relación con el hecho de que posteriormente no se había ejecutado en las acciones que en los tiempos que se habían señalado, pero yo ya lo aclaré,
anteriormente y prefiero no consumir tiempo en redundar en la misma respuesta. Entonces, adicionalmente, el informe da cuenta de otras compras tampoco tienen que ver con el hospital digital, y me explico. Existía un proyecto que también venía de la administración anterior que se llamaba, y usted al inicio, al introducir la entrevista, Alejandro, lo mencionó, la plataforma convergente. Para que los ciudadanos entiendan qué es lo que era la plataforma convergente, era un proyecto que lo que buscaba era generar una integración de las distintas redes de información de los servicios para generar una ficha única a nivel país. Y de ahí entonces, muchas de las adquisiciones que se hicieron con el presupuesto asignado el 2018 y anterior a él, como vimos ya el 2017, tenían que ver con esa plataforma convergente. Y de hecho, una cuarta observación que hace la Contraloría es que una de esas compras, por así decirlo, la Contraloría dice, se hacen sobre la base de proveedores inducidos, es decir, la licitación estaría diciendo que compren la A, B o C. Claro. Aun cuando, como le señalaba... Que eso sería parte del reclamo de Pronova. Claro, aun cuando el proyecto se venía anteriormente y las tecnologías, como bien se sabe, se demoran en desarrollar, eso sí que se puede entender por el hecho que cuando ya había un sistema que estaba casado, entre comillas, por algunos insumos, tecnología específica, no necesariamente todos van a calzar. Entonces, ahí yo encuentro alguna explicación en esa compra sin haber sido yo partícipe de ese proyecto, porque como le digo, es una génesis que parte en el gobierno anterior. Entonces, Alejandro, en síntesis, usted puede ver que lamentablemente en los medios se titula como irregularidad del hospital digital, en primer lugar. En segundo lugar, me pareció muy grave, por ejemplo, Espacio Público, que se autoconfiere un centro de estudios serio. En el día de ayer aparece alguien que se señala también como investigador y que hace una nota, hace un artículo de investigación, a decir de él, donde fundamentándose en irregularidades del hospital digital, hace toda una serie de análisis. Entonces, yo incluso llamé a Espacio Público y me doy, por favor, un minuto para aclararlo, y quise hablar con la directora ejecutiva, le mandé mi celular, no me respondió, lo puse en Twitter también, porque me parece muy poco serio. Ellos pueden que sean una organización militante, no lo tengo idea. Yo lo único que busco es contribuir a la salud pública. Pero aún si fuera así, si son una institución militante, creo que a sus adversarios, o a quien ellos ven como adversario, como podía ser un ex ministro de Estado que está dedicado a la salud pública, tienen que refutarlo, pero con la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque el que se dice investigador habla como afirmación, y me queda claro que si hubiese sido riguroso, no podría haber hecho en su informe las afirmaciones que hizo, dado que basta leer el informe para constatar que no tiene nada que ver con el hospital digital. Entonces, yo creo, Alejandro, y yo por eso inmediatamente cuando vi el Twitter de Estudio Ciudadano, quise inmediatamente conversar con usted, porque yo pienso que le hace muy mal, y perdóneme el espacio, Alejandro, que se usen las redes sociales y los espacios y la iniciativa para denostar o para generar afirmaciones que de suyo no tienen sustento. Porque aquí lo que ocurre finalmente, si usted puede darse cuenta, hay un informe que la Contraloría hace, que se vincula a una solicitud de los parlamentarios, pero se caratula en función del hospital digital, pero cuando uno lo revisa no tiene nada que ver con el hospital digital. ¿Y por qué? A mí me parece importante, porque junto con dar transparencia de lo que debe ocurrir en política pública y en cómo nosotros hacemos país y sociedad, y cómo también denunciamos, y me alegro que el informe se señale que esto va a ir al Ministerio Público a propósito de estos 3.200 millones gastados el 2017 en la administración anterior. Me preocupa mucho que se desacrediten políticas públicas virtuosas, y ahí está mi énfasis, es decir, no le carguemos al hospital digital una iniciativa de futuro que nos acerca la salud a la ciudadanía, que nos ayuda a quitar el dolor, que nos ayuda a resolver la desigualdad en salud, que nos genere accesos para los más vulnerables. No le asignemos iniciativas de esta magnitud y este alcance situaciones que no tienen nada que ver con ellos, porque con ellos no solamente estamos produciendo daño,
estamos generando desconfianza, sino que además estamos inhibiendo que otras autoridades puedan seguir adelante con estas iniciativas que son extraordinariamente virtuosas. Y eso me parece muy grave, Alejandro. Emilio, está siendo demasiado difícil hoy día ser un servidor público, tener una exposición tan importante, además en un ministerio que tiene tantos desafíos, tantas necesidades, como en el caso del Ministerio de Salud. La pregunta se la hago en el contexto precisamente de esto que usted está mencionando. Medios de comunicación que se entiende que son profesionales, aquí yo la nota original, a la cual yo reaccioné personalmente como un ciudadano preocupado por el buen uso o el mal uso de los recursos públicos, es una nota de cooperativa. Sin embargo, uno ve que distintos medios importantes reproducen la información prácticamente en los mismos términos. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Periodistas que estudian 5 años y no saben leer o tienen serios problemas de comprensión? Sacándolo tal vez un poco del tema de Contraloría, Emilio, ¿qué está pasando en Chile con la calidad de la política? ¿Se puede ser servidor público? Porque si a mí me llamaran a ser ministro de alguna cosa con todo esto, digo, no, por favor, que me quedo tranquilito haciendo mis cosas, soy mucho más feliz. Bueno, yo pienso que es mucho más difícil, digamos, porque claramente estamos en una situación de desconfianza, de desconfianza absoluta en las instituciones y todas las encuestas hablan de ello y no voy a redundar en las cifras. Entonces uno, para pasar el peso de la prueba, tiene que no solamente hacer las cosas bien, sino que andarlo cada vez tratando de demostrar también. Y por otro lado está la caja de resonancia, que lo hace la caja de resonancia de las redes sociales y de la mala política y también de co- eh, confundir lo que son estudios de lo que es la opinología. Lo que hizo esa persona de espacio público fue opinología y aparecen afirmaciones de facto. Por ejemplo, yo fui muy claro en concederle al tiro a usted la entrevista en Estudio Ciudadano porque me di cuenta que lo que usted hacía en su pleno derecho era pedir que se lo aclararan. Y eso me parece fantástico, pero usted en ningún momento hizo una afirmación para bien o para mal. Y eso es lo que a mí me parece transparencia. A mí me parece adecuado y oportuno para recuperar las confianzas que los ciudadanos tengan, como lo hace el Estudio Ciudadano, tengan la posibilidad a través de estas nuevas tecnologías de pedirle al que fue autoridad o que autoridad, acláreme esto. Y la autoridad tiene la obligación de hacerlo por el bien público. Y por eso yo rápidamente accedí, a usted le consta, que pasaron unos minutos y le dije, hagámoslo Absolutamente. de inmediato. ¿Se fija? Absolutamente. En menos de 24 horas se Exacto. convino esta entrevista. Entonces, pero ahí está la diferencia de quienes, por una mirada militante, confunden el conocimiento, la investigación y hacen afirmaciones, porque dejo de lado las garras bravas, porque eso es violencia intelectual de otro tipo, a la cual yo no voy a perder ni un minuto. Entonces, Exacto. claro que se hace difícil, pero por lo mismo yo creo que quienes estamos abrazando los espacios públicos para poder hacer política pública de cualquier lugar donde nos encontremos, tenemos que trabajar desde las convicciones y seguir mostrando resultados y no caer en la descalificación barata, sino que usar los argumentos en favor del conocimiento y de las mejores decisiones. Ese es el camino. Los modelos hoy día están siendo cuestionados. El capitalismo, el liberalismo, la participación de los privados en la provisión de muchos servicios, en educación, en salud, el lucro durante mucho tiempo, se persiguió el lucro en las universidades, como si las cosas fueran gratis en la vida. Siempre digo yo, no hay nada gratis en la vida, todo el mundo hay que pagarle una remuneración. El profesor no trabaja gratis, el médico tampoco, y no tienen por qué hacerlo. Eh, no hay un problema tal vez en la derecha política, económica, Emilio, que no ha salido precisamente a dar explicaciones a cosas que son tan claras, porque si yo me quedo solamente con lo que leo en la prensa a propósito de este informe de Contraloría, claro, me hago una muy mala imagen de lo que puede haber sido su gestión, y por eso reacciono y por eso pregunto y digo, Vilo Santelices y Sebastián Piñera tienen que dar explicaciones públicas ahora. Y tenemos este resultado de esta conversación, usted tiene la posibilidad de mostrar sus puntos de vista. Pero yo siento, Emilio, y no sé si usted comparte esta opinión, de que la derecha en general calla. Eh, Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos, tal vez de alguna manera muchos se sienten cómplices de cosas, muchos se sienten cómplices tal vez de ser exitosos profesionales en el área privada. ¿Ese es un pecado, Emilio? ¿Qué está pasando en la derecha que no sale a reivindicar, a defender sus posturas, su preparación, sus opiniones, lo que hacen? Porque mientras tenemos el hospital digital parado, por todas las razones que ya conocemos, en fin, y vaya a saber cuándo esto realmente avance,
muchas clínicas privadas empezaban a implementar precisamente servicios de telemedicina durante este periodo. Me consta, yo me atiendo en una red de clínicas privadas, a pesar de que yo soy FONASA, toda la vida mi familia ha sido FONASA, sin embargo usted sabe, a través del sistema de libre elección uno puede atenderse en el sistema privado de salud. Y llegan los correos y los Twitter y los mensajes y dicen, oye, ahora tenemos el servicio A, el servicio B, el servicio C. Las horas se pueden pedir a través de Internet, en fin. Entonces, ¿qué pasa con la derecha? ¿Está cohibida, que no está defendiendo lo que hacen, lo que pueden hacer y lo que en muchos casos demuestran que lo hacen muy bien? A ver, yo creo que aquí estamos enfrentando un fenómeno, si se quiere, pendular, en el sentido de que no hay dos voces para señalar que nuestro país en 40 años ha logrado efectivamente estar en el umbral del desarrollo. Y, y los indicadores económicos, sociales, la movilidad social, el acceso a la universidad, incluso también a la salud, han mejorado de manera ostensible. Y quizá un botón de muestra de cómo nuestro país ha desarrollado capacidades y competencias en estos 40 años son la respuesta que se ha tenido en la pandemia. Chile, si no hubiese tenido este desarrollo en 40 años, no habría tenido la posibilidad de iniciar el programa más exitoso de vacunación entre los primeros países del mundo y hoy día teniendo indicadores de tasa de vacuna de los más altos. Y eso es producto de este desarrollo en su conjunto. Pero por otra parte, sacada esa cuenta, hay otra cuenta que también tenemos que sacar y dice relación con que en el camino hay muchas cosas que tenemos que perfeccionar, a modo que los problemas de desigualdades que se fueron profundizando se corrijan. Tenemos que hacer correcciones a partir de principios rectores de una sociedad que efectivamente impulse un desarrollo inclusivo, solidario, en donde nadie se queda atrás y que van a ir de la mano con un sistema que sea más transparente, con un Estado modernizado, con un Estado que conciba también derechos sociales en donde podamos preservar que nadie se quede atrás en situaciones básicas. Y todo ese tema que es el que se comienza a discutir ahora, en algún momento fue capturado de manera febril por los sectores inspirados más bien en el pensamiento gramsciano, en donde hay que cambiarlo todo. Y ahí yo diría que efectivamente se produjo de partida una inhibición absoluta de la ex concertación y ex nueva mayoría. Desaparecieron del mapa, se sintieron inhibidos y empezaron a dar explicaciones de lo mal que lo habían hecho y renunciaron a mostrar lo muy bien que se hizo también en los gobiernos de la concertación. Y parte de ello también en la derecha lo que ocurrió, la derecha también en estos 40 años ha logrado transitar y movilizarse a considerar una derecha total y una centro derecha en donde los principios asociados a los principios de la libertad, del emprendimiento, el principio de el respeto entre las personas, también poner en el centro una mirada social, inclusiva, solidaria, es decir, como en su momento lo ha encarnado de manera muy importante Evópolis, como movimiento nuevo dentro de la derecha, como también lo ha encarnado Joaquín Lavín, cuando en un momento él dice, yo también abrazo los principios de la socialdemocracia. Entonces vemos como distintos actores, ya sea representados en partidos o en líderes políticos, dan un giro, y yo creo que está en esa movilidad. Entonces, yo me atrevo a decir que el escenario político que enfrentaremos en el tiempo inmediato va a estar dado por una centro derecha robusta, con gran mirada de un Estado que va a defender derechos sociales, pero sin abandonar principios rectores que tienen que ver con la libertad, con la libre determinación de las personas, con el respeto por los derechos humanos y por principios que en el pasado eran, por así decirlo, capturados por sectores de izquierda. Entonces yo creo que esa es la transición que se está dando. Y por eso que yo creo que es muy importante que quienes abrazamos una mirada, yo diría en esencia, asociada a estos valores cristianos, a solidaridad, a inclusión, a un desarrollo y a pasar el umbral del desarrollo inclusivo, donde nadie se quede atrás, tenemos que salir con fuerza
a poner por delante la experiencia y el conocimiento para que la nueva sociedad no se sienta encandilada por aquellos que dicen que hay que construirlo todo de nuevo. Yo creo que el gran riesgo que tenemos en Chile dice relación con los extremos. Aquellos que desde el lado de la derecha se quedan nostálgicos en el pasado y en los estados autoritarios, que afortunadamente son muy pocos, y por otro lado, esa izquierda que más bien representada por los sectores del ex Frente Amplio. ¿Y por qué digo ex Frente Amplio? Porque de amplio yo no estoy tan seguro que ya sea tal, porque ha tenido una diáspora muy, muy dramática, digamos, a decir de ello, a esos sectores junto al Partido Comunista que buscan entregarnos una mirada de un país totalmente bajo un prisma propio, que es sobre la base de los principios gramscianos. Entonces, yo creo que finalmente lo que tenemos es una sociedad que se hace cargo de estos 40 años, se hace cargo también de los errores, las postergaciones, pero que también con decisión quiere avanzar en corregirlas. Y yo creo que ese es el espacio de oportunidad que tenemos y que tenemos que encontrar los sectores de izquierda, de centro y de derecha para en conjunto poder construir este camino común para los próximos 40 años. ¿La nueva constitución va a solucionar los problemas de salud, Emilio? A ver, yo pienso que en estricto rigor nosotros posiblemente lo que tengamos que hacer en esta nueva constitución es explicitar de mejor manera lo que ya tenemos y perfeccionarlo después con instrumentos jurídicos a través de materia legislativa, porque el derecho a la salud está concebido en la Constitución, el acceso a la salud también. Nosotros tenemos una cobertura universal de salud en nuestro país. O sea, nadie en Chile se queda, en estricto rigor, nadie en Chile se queda sin atención cuando ésta la requiere. Dicho eso, y por lo tanto eso que está encarnado en la Constitución lo podemos explicitar de mejor manera, sin duda, y perfeccionar, sin duda. Pero el gran desafío que tenemos va a estar más bien ligado a cuál va a ser la agenda legislativa que con o sin Constitución nosotros tenemos que desarrollar hacia adelante. Y Alejandro, me permito ilustrarla en algunos principales conceptos. Lo primero, la columna vertebral es tener un plan de salud universal. Eso es un instrumento. ¿Por qué un plan de salud universal? Porque vamos a decirle a todos los chilenos, aquí existe un plan y una cobertura universal con un plan que va a ser el instrumento que le va a entregar la garantía que usted, si le pasa todo esto, usted va a tener atención. Esto debiera estar asociado a un financiamiento con un fondo mancomunado que se solidarice. Es decir, los que tienen más aportan más, los que tienen menos aportan menos. Es decir, cada persona aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Y de esa manera entonces tenemos un plan solidario, tenemos una cobertura financiera, un pool de riesgo solidario, tenemos una cobertura universal y tenemos un plan que es por el cual se instrumentaliza. Dicho eso, también tenemos que, con juicio de realidad, y no hay que generar falsas expectativas, el que tengamos un plan universal, cobertura universal, no significa que tengamos las capacidades para hacerle todos a todos, porque ningún país del mundo lo tiene. Es decir, habría que priorizar. Así es, lo que dice la Organización Mundial de Salud, que tenemos que avanzar hacia una cobertura universal, pero a renglón seguido también dice, en función de las capacidades económicas de cada país. Es decir, nosotros como principio rector abrazamos la cobertura universal, todos van a tener cobertura frente a las enfermedades, pero el plan, que es como el instrumento por el cual yo hago posible, materializo esta cobertura universal, lo logro a través de las distintas coberturas que doy, ya sea para tales enfermedades, con un determinado pago para quienes pueden pagar, y eso es un tema más de ingeniería propiamente tal, que viene a continuación y que no vale la pena entrar en detalle, pero ¿por qué hay que decir esto? Porque no se trata que exista salud gratis para todo y de todo, porque no existe. Pero sí existe la vocación, los instrumentos para decir, esta enfermedad los vamos a tratar obviamente a todos, y vamos a ir mejorando sus coberturas, nuevas tecnologías en la medida que tengamos más recursos. Y ese modelo, es el gran paraguas. Y ese modelo serviría, por ejemplo, para situaciones que hoy día aparecen en la prensa y que, claro,
generan angustia no solamente en los afectados, sino que en los que vemos las noticias. El típico caso de la enfermedad catastrófica que no está, por ejemplo, en la ley Ricarte Soto, que no está en el GES. De hecho, ahora mismo, a propósito de la pandemia, habían informaciones que señalaban de que gente que terminó hospitalizada o como decía el humorista, clinicizada, o sea, en la clínica, se salva, pero termina con una deuda multimillonaria. ¿Cómo enfrentamos esa parte? Porque, Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo. En general, nuestro sistema público privado de salud es muy bueno, nuestros médicos son espectaculares a nivel mundial, en fin, pero el problema, a mi parecer, es el financiamiento de la atención y más todavía si de pronto es una atención de emergencia, que no ocurra que por una enfermedad X la familia quede endeudada en muchos millones de pesos. El modelo que usted está mencionando, que además de alguna manera viene sugerido por la Organización Mundial de Salud, ¿va a avanzar hacia eso en algún momento? ¿Podemos decir entonces que nadie se va a morir de una enfermedad porque sencillamente no pudo acceder a la mejor tecnología, al de la Clínica Las Condes, del Hospital Militar, porque tuvo que atenderse a un hospital público que se demoró además muchas veces, porque a veces también hay negligencias, y más encima no tenía la plata para acceder entonces a esos otros servicios? ¿Se avanzará en esa línea? ¿Ese es el camino? Bueno, sin duda que cuando decimos y adquirimos el compromiso de avanzar con un marco jurídico adecuado, de avanzar hacia un plan de salud universal bien construido, con una pool de riesgo en donde se comparten los riesgos entre todos los chilenos, cada cual aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades, como señalaba. Y luego vamos avanzando en la medida que el país crece a incorporar nuevas coberturas. Sin duda que ese es el camino y la respuesta es definitivamente sí, pero también hay que ser muy honesto y no generar falsas expectativas. Existe un espacio de enfermedad que se llama enfermedades poco frecuentes o también se le llama enfermedades de alto costo. Y ahí, Alejandro, enfrentamos a nivel mundial, no solo en Chile, una situación en donde cada vez más existen conjuntos de enfermedades que aparecen tratamiento y tecnologías sanitarias nuevas de tal magnitud de inversión y de recursos que los países no son capaces de abordar. Y la ley Ricarte Soto lo que hace es de manera ordenada, en la medida que somos capaces, de ir entregando coberturas a enfermedades. Pero sin duda hay un espacio de enfermedades que todavía no puede estar cubierto bajo el alero de la ley Ricarte Soto porque son enfermedades que algunas ni siquiera tienen tratamiento, otras tienen tratamientos experimentales, otras tienen tratamientos que todavía pueden acceder personas contadas con los dedos de la mano a nivel mundial por los costos que implica, ¿se fija? Y ahí es una conversación que se tiene que ir dando con la ciencia y la economía para poder alcanzar esos pequeños grupos de pacientes que desafortunadamente no les podemos entregar respuesta de inmediato. Pero ese es el camino, lo importante es estructurarlo de manera ordenada, en donde estos principios rectores sean transparentes para la gente, que nadie se quede atrás. En la nueva constitución, que parece para algunos una fuente de deseos, un oasis, se están pidiendo muchas cosas. Se habla incluso del derecho a una alimentación saludable. Yo estuve escuchando a un especialista sobre ese tema, en realidad me agarraba la cabeza por ciertas cosas que se dijeron. Se habla de una vivienda digna. Un entrevistado que tuve hace algunas semanas prefiere hablar de una vivienda adecuada, porque él no entendía qué significa esto de una vivienda digna. Atribuirle un concepto vinculado con los seres humanos de carne y hueso a una estructura material era como extraño para él. En fin, tenemos que empezar a decirle a la gente de que dentro de esta situación de enfermedades catastróficas, enfermedades raras, enfermedades incluso que tienen, con suerte, tratamientos experimentales, será conveniente y será responsable empezar a decir a la gente de que si queremos una salud gratuita, de calidad para todos, entonces también vamos a tener que decirle que no a esas otras solicitudes que están haciéndose como alimentación saludable. Incluso hay gente que quiere plantear los derechos de la tierra, los derechos de los animales, la Constitución. Tenemos que ponernos más racionales, Emilio, para poder avanzar realmente y priorizar aquellas cosas que son más importantes, porque yo la verdad, Emilio, si me estoy muriendo, un poco me importa si tengo una buena vivienda. Y si tuviera que elegir, si me dieran a elegir, yo preferiría que me dieran la mayor cobertura posible de atención de salud médica antes de que me garantice una vivienda, porque quizá si estoy vivo puedo vivir en casi cualquier parte y poder trabajar y poder proveerme entonces de medios para vivir yo y mi familia. Pero si tengo una enfermedad que me va a morir rapidito,
todo lo demás no tiene ninguna importancia. ¿Hay que introducir elementos de racionalidad en la discusión de la constitución, de la eventual nueva constitución política? A ver, yo, Alejandro, soy optimista sobre la base de la sabiduría del pueblo chileno. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda que después de haber contenido muchos dolores, postergaciones, a propósito de lo que conversábamos antes, después de 40 años de desarrollo que no se visibilizó oportuna y adecuadamente una serie de necesidades, había y hay mucho dolor y esas necesidades están ahí. Y aparecieron los agoreros que hicieron de esta constitución una ilusión. Pero la gente sabe que, y cuando uno conversa, y a propósito de personas que han sido protagonistas de la movilidad social, saben que ellos salieron de la pobreza no porque viniera el maná del cielo, sino porque trabajaron, porque se educaron, porque emprendieron. Y de la misma manera, entonces, de una u otra forma, yo creo que lo que debiera ocurrir acá y por lo que debemos dialogar es que efectivamente desde la Constitución recojamos las reglas del juego de cómo país nos queremos mover y como sociedad queremos avanzar. Pero el peso de la prueba, y particularmente en materia de salud, no va a estar puesto en la Constitución precisamente por lo que yo ya le señalaba, sino que va a estar puesto en que tengamos una agenda legislativa que efectivamente dé cuenta de las necesidades y que podemos resolver aquí y ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo quise avanzar en una reforma al FONASA, que incorporando incluso reforma de medicamentos, que significa que uno de los dolores más grandes en salud, sobre todo los más vulnerables que tienen que meterse la mano al bolsillo y que Chile gasta en salud, es de los países de la OECD que más se mete la mano al bolsillo, el 30% del gasto en salud viene de la mano al bolsillo directo del chileno, y en los sectores más vulnerables mayor y fundamentalmente por los fármacos. Cuando se quiere incorporar una ley de fármacos que baja dramáticamente el precio de los medicamentos, cuando queremos hacer una reforma a la ISAPRES para tener un fondo único, solidario, la oposición lo rechaza, lo posterga. Fíjense que la ley de fármacos 2, que también introducía cambios importantes para ir a resolver estos temas que afectan a la población, lleva más de 3 años discutiéndose. La reforma a la ISAPRES llevaba 10 años discutiéndose. Entonces, no esperemos que la Constitución resuelva algo que nosotros a través de una agenda legislativa profunda, robusta, responsable y comprometida de todos, la podemos desarrollar en un año. Entonces, yo creo que la gente, como digo, yo soy optimista sobre la base de la sabiduría del chileno. El chileno sabe que lo que ha logrado lo ha logrado con esfuerzo y no va a haber ninguna constitución ilusión la que le resuelva los temas. Y yo creo que este péndulo de haber, a partir del dolor, haber hecho creer esta situación va a tener que volver a su centro. Efectivamente, la Constitución nos tiene que entregar perfeccionamientos que la sociedad demanda, pero de ahí para abajo los legisladores tienen que subir el nivel y tenemos que volver a tener una discusión de altura. En una entrevista que hacía junto con el ex ministro Velasco, él señalaba, y yo lo suscribo, que no hay duda que en Chile tenemos el parlamento de más bajo nivel de la historia de Chile, digamos, por el nivel de la discusión, por la forma en que se usa la información, por la forma en donde estamos más preocupados de People Meter como un canal de televisión o como un reality y mirando las redes, en vez de tener discusiones profundas, donde somos capaces de escucharnos con atención, mirarnos con respeto y hablarnos con voluntad de poder llegar a acuerdos. Entonces, estamos lejos de eso y yo creo que el país anhela eso. El país, nuestro Chile, nuestra gente es gente dialogante. Yo, cuando era ministro y después de dejar, he seguido trabajando y trabajo en terreno y estoy con la gente en los distintos lugares y yo lo que encuentro es eso. Yo cada vez que me juntaba con alguna comunidad, con algún municipio, con los alcaldes, nunca tuve dificultades para lograr entendimiento y resolver los problemas. ¿Y por qué cuando los elevamos los problemas quedan ahí estancados? Porque estamos mirándolos en el ombligo. Los políticos han perdido el objetivo superior. ¿Cuál es el objetivo superior? El servir a la gente y no al revés, servirme de la política. Y por eso es que quiero agradecerle a Emilio Santelices Cuevas, exministro de Salud,
del presidente Sebastián Piñera la posibilidad de haber tenido la posibilidad de conversar sobre este informe vinculado con el, parece mal llamado Hospital Digital, porque parece que el informe lo que menos hablaba del Hospital Digital, pero usted ha tenido entonces la posibilidad de Estudio Ciudadano de exponer su punto de vista, dar sus explicaciones, y hemos tenido un rato para conversar no solamente de este informe, sino que también de una visión mucho más amplia del país. Le quiero agradecer que haya aceptado la invitación, Emilio, y espero realmente que los medios de comunicación tradicionales y particularmente espacio público también le den la posibilidad de que usted pueda exponer sus opiniones y su visión, no solamente sobre el informe, sino que sobre lo que necesita este país en materia de mejoramiento de salud. Muchas gracias por la conversación, Emilio. Alejandro, le agradezco a usted y a Estudio Ciudadano. Y sobre todo valoro la rigurosidad y seriedad con que ustedes buscan resolver los temas, porque finalmente el camino que ustedes han tomado como un medio para ayudar a la ciudadanía y acercarlo a las respuestas es un camino honesto, transparente, y creo que debe valorarse de la misma manera yo lo hago a través de su pantalla. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, ya lo saben, todas las semanas conversamos con distintas personas, en serio, con cierto nivel de tranquilidad, nos damos el tiempo para poder entonces conocer todos los puntos de vista, con tolerancia, con respeto, y esperando que de esa manera entonces la ciudadanía se nutra, se informe y tome las mejores decisiones, especialmente en un año tan electoral como este, donde tenemos que elegir tantas autoridades, y bueno, lo ideal es que tomemos la mejor decisión del mundo. Los dejo invitados entonces para la próxima semana para otra conversación tan interesante como esta con Emilio Santelices, ¿sí? Siempre, como digo yo, si Dios lo permite. Nos vemos.